Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Nosotros somos Sebastián Hernández. Yasmín García. Y tenemos nuestra sección, Cabina Roja. El día de hoy tenemos un artista multitudinario muy importante. Queremos presentárselo, Chiva Prem. Él es un artista colombiano. Aparte de arte, pues también hemos entendido que hace un poco de misticismo, un poco de talleres. ¿Podría contarnos acerca de las influencias que tiene dentro de su obra? Influencias, bueno, todo está conectado, el trabajo del arte, el trabajo ceremonial. Influencias como artistas, por ejemplo, para mí, que han marcado mucho. Bueno, tengo el Polo, que es uno de los que me conecta mucho por todo el movimiento, la dinámica, la fuerza, la expresión, pero porque no solamente como que se estudiaba a sí mismo, sino también hacía como un pequeño ritual inicial que mucha gente no conoce. Eso lo vine también a conocer a través de un amigo crítico de arte, que en algún momento historiador también, vio el trabajo que hacía y la manera que trabajaba y me dijo, a ver, observa esto y dale una mirada a este artista, ¿no? Y entonces ya me hizo mucho sentido porque trabajaba mucho desde pequeños rituales antes de empezar su obra, y así lo he hecho para mí, ¿sí? Digamos, para mí siempre ha sido importante ritualizar la obra, entrar en comunión con ese lienzo en blanco que me quiere decir algo, ¿no? Entonces empiezo a hablar desde ahí, a conectar, ¿no? Y mi camino, como ha estado paralelamente con el trabajo de las tradiciones nativoamericanas, pues siempre tiene ese gesto, ¿no? Y queda esa energía plasmada, y me gusta mucho compartir a la persona que va a llevarse esa obra, por ejemplo, cuál fue el pensamiento, el sentir que había ahí, qué me dijo esa obra mientras estaba haciendo, hacia dónde me quería llevar, o qué petición en especial tenía para trabajar con un lugar en particular, ¿no? Sí. Entonces, la tradición nativa para mí es una línea directa a la creatividad, y artistas como Pollock, artistas como Moore, que también me gusta mucho en términos de su dibujo, ¿sí? Para mí el dibujo es fundamental. Creo que ahora las nuevas tendencias de arte se les olvidó dibujar, y eso para mí es como, o sea, no me cabe en la cabeza. Yo de pronto soy más de la antigua escuela, en donde el dibujo es fundamental, ¿no? Porque estás haciendo un ejercicio de transmitir lo que hay aquí, ¿no? Y pueda que la nueva tecnología, las tablets y demás sean muy prácticas, pero como que cuando te untas del carbón, cuando te untas del grafito, estás realmente haciendo como un viaje, ¿sí? Es muy íntimo, Sí. ¿no? Entonces por ahí para mí es importante eso, ¿no? O sea, la intimidad. Antoni Tàpies, un artista catalán, hablaba mucho de eso, ¿no? Entrar en comunión con la obra y dejar que la obra sea la que hable, ¿sí? Y que el material te diga cómo, cuándo y dónde, hasta dónde, ¿sí? Sí. Entonces es eso, ¿no? Nos mencionaba en la primera parte de la entrevista que usted considera que parte de la labor como artista es el desarrollo, pues, catártico que de repente se tiene, ¿no? Dentro de cuando estás explorando tu obra, y queríamos preguntarle también acerca de cuándo, si usted cree que tuvo un punto de inflexión en su vida en el que decidió ser un artista, porque creo que eso es algo interesante. Como de dónde nace, de dónde comienza este proceso. Vi que lo llamaba Caminata Roja. Ajá. O sea, ¿de dónde nace? Ajá. Para, pues, poder llegar a poder transformarse en cada, pues, paso que usted da, porque también, o sea, empieza en Colombia, estudia aquí una maestría en México. O sea, ¿cómo ve ese choque cultural? No sé si fue un choque o simplemente una comunión, como me dicen. Yo siento que se abrazó muy fácilmente, porque llegó por muchos lados esa, ¿sí? Pero digamos, a ver, como yo siento que descubrir el camino de caminar como artista, o sea, para mí, yo siempre pienso mucho en un artista, Joseph Beuys, que hablaba de todo hombre es un artista, ¿sí? Todo ser humano es un artista en potencia. Todos tenemos la capacidad de comunicar algo, ya sea a través de la palabra, a través de un dibujo, a través de un canto, a través de hay mil facetas de la escritura, ¿sí? El tema es dejarse ser, ¿sí? La sociedad nos genera a veces mucha tensión y no nos permite
ser realmente quienes vinimos a ser, ¿no? Y para mí como que el momento clave fue ese, cuando dejé de pelear conmigo, dejé de pelear y pretender ser alguien que ni siquiera sabía quién era, y dije, no voy a hacer ningún esfuerzo, voy a vivir simplemente. Y cuando empecé a vivir, empecé a darme cuenta que me gustaba rayar, me gustaba dibujar, porque iba a ser ingeniero, pero luego me di cuenta, no entro, mi cabeza no daba para entender esa dinámica. Entonces me dediqué a dibujar, empecé a dibujar, y cuando empecé a dibujar me empecé a recordar, ¿no? Algo que en las tradiciones nativas indígenas siempre nos hablan es recordar. Ya tenemos una sabiduría interna, y cuando empezamos a recordar despertamos ese ser que somos. Entonces empecé a recordar que para mí el comunicar era importante, ¿sí? Y primero empezó con el trazo, el dibujo, primero empezó con las técnicas, digamos, tradicionales, luego sentí que tenía que ir más adentro, ¿no? Y entonces entré a trabajar el performance, y en este momento pues estoy haciendo como esa integración. Cuando llegué a México, venía a estudiar y estuve estudiando en la UNAM, en la Academia San Carlos, y ahí se hacen las maestrías, y paralelamente a eso pues encontré nuevamente una conexión que tenía ya desde antes con México a través de las ceremonias. Entonces empecé a sentir la vida de la ceremonia que es México, porque es lo que siento. En México estamos en una ceremonia constante, Sí. de festejo, de gozo por la vida, de gozo por la muerte. Hasta la muerte. Es todo, ¿no? Y la explosión de color fue la que me empezó a mover a mí así la cabeza, porque para donde miras hay color, y todo el tiempo está mezclándose, ¿no? Yo venía de una paleta muy desierto, muy zonas muy ocres, y aquí fue como, a ver, ¿qué es esto tan colorido? Voy a dejarme ir, ¿no? A fluir con ese color. Entonces, en el caso particular de la pintura, pues entró muy bien, porque me di cuenta que me apasiona el color también cuando lo dejo ser, ¿no? Y me sorprendo. Creo que eso en el arte es fundamental. No puedes darte por hecho como artista, siempre tienes que estar dejándote sorprender, que la obra te sorprenda, porque entonces vas a seguir aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Y pues a eso vinimos a la vida, ¿no? A aprender. Sí, totalmente. Considerando que parte del arte también es el descubrimiento que tienes durante el proceso, usted ya comenta de alguna manera que pues México lo influenció dentro de su obra, de alguna manera por el color, y obviamente dentro de las obras podemos ver muchas cosas que seguramente usted podrá decir mejor que nosotros, ¿no? En sus obras. Pero dentro de todo eso, para usted, ¿cómo es el proceso de desarrollo? ¿Sigue sintiendo que cada vez que realiza una obra, de alguna manera plasma su realidad en cómo va avanzando como ser humano? ¿Intenta plasmar otro tipo de cosas en su obra? ¿Qué tipo de cosas podemos ver nosotros? A ver, hay varias cosas. Realmente hubo una época en mi camino de arte donde fui figurativo. Trabajé la figura humana y tenía referentes de artistas que trabajaban la figura humana. Pero para mí lo que más me conecta es como el tema del simbolismo, ¿no? Entonces empiezo a entrar en más los elementos simbólicos en el arte, y entiendo que, digamos, como que en mi obra tienes que observar y como ir entrando como por capas, ¿no? Para ir descubriendo cada elemento. Cuando trabajo con la obra, como les decía, desarrollo un pequeño ritual con el lienzo, pidiendo que me comuniquen, ¿no? Tengo una idea de lo que va a suceder, pero también sé que en el proceso todo puede cambiar, todo puede movilizarse de otra manera, y esa es la magia, ¿no? Entonces el camino para mí de la obra es poderle dar, como decía hace un rato, la pregunta, ¿sí?
que el observador se pregunte, ¿sí? Más allá de qué me quiere decir esta obra, es qué me está tocando allá adentro a mí esta obra, ¿no? Entonces a veces me puede tocar incomodidad, a veces me puede tocar placer, a veces me puede tocar ternura, ¿y ahora qué vas a hacer con eso? Entonces ahí pensando un poco en lo que les hablaba de este artista que me movió un buen tiempo, Antoni Tàpies, el catalán. Él hablaba mucho de la obra como un elemento transformador en el ser humano. O sea, la obra tiene la capacidad de ser un arma que puede ayudarte a crecer o a matar. Entonces es un arma que tienes que trabajar con mucho cuidado, porque estás dejándole algo a esa otra persona, a la persona que observa, que le va a mover su mundo, ¿no? Entonces, para mí lo importante es como tocar fibras que sanen de alguna manera, ¿no? Que a través de ver la obra la gente sienta, hay algo que tengo que hacer conmigo, y se pueda como encaminar, ¿no? Hacia allá. Muy interesante, la verdad. También tenemos entendido que hace obras de activismo, dentro de todos los talleres que hace, que dentro de su obra y de su vida en general, la parte del misticismo es una parte muy importante. ¿Nos podría platicar acerca un poquito de esto, de cómo cree usted que está dentro de su vida, si lo vive día a día, el misticismo, todo este tipo de cultura nativa de la que ya nos hablaba un poco? Cuando yo empecé a estudiar arte en el 91, paralelamente llegó a Colombia, ahí estaba en Colombia en ese momento, y llegó a Colombia un hombre de México que venía caminando con tradiciones Sioux Lakota, de la comunidad Sioux Lakota. Iba a hacer una ceremonia. En ese momento se hablaba del temazcal, entonces yo no tenía la menor idea de qué será, ¿no? Y entonces me dijeron, vamos, ¿no? Y ahí fue mi primer acercamiento al camino nativo americano, y pues me empezó como, algo me movió, pero estuve durante mucho tiempo como en esa dualidad, ¿no? A ver, yo quiero ser artista, pero por el otro lado me sentía como cercano a las tradiciones indígenas, y me tomó un buen tiempo empezar a integrarlas, porque no sabía cómo hacerlo, ¿no? Alguna vez conocí a un monje, un curioso monje budista estando en Ciudad de México, y estando en un retiro, él me dijo, pues es que tú no te has dado cuenta, el chamán es un artista, porque él está dando belleza al mundo cuando hace eso, su altar, cuando prepara las cosas, ¿no? Y el artista es un chamán, porque está informando algo de lo no visible, para que tú puedas caminar de una manera diferente en tu vida. Entonces, como que cuando él me dijo esas dos cosas, a mí esto me hizo, se juntó, solito sí se juntó, y dije, ok, ya no tengo que seguir peleando. Y entonces desde ese momento toda mi obra empezó a tomar un sentido más claro de la obra, ya sea una pintura, sea una escultura, sea un performance, es una ofrenda de vida. Es una ofrenda de vida al creador, es una ofrenda de vida a la humanidad, y es una búsqueda por que vivamos un mundo mejor, ¿no? ¿De qué manera podemos, como se trabaja en la tradición mexica, dejar flores y dejar cantos a la humanidad, ¿no? A los que vienen, a las nuevas generaciones? Formar conexiones, ¿no? Sí. En lo que va a seguir, ¿no? Las diferentes generaciones que poco a poco van a ir aprendiendo, ¿no? Nuestro aprendizaje, ¿no? Yo sí lo veo. No sé si sea la misma comunidad que usted hace. Sí, es como podemos dejarle a las nuevas generaciones un mundo como el que hemos vivido nosotros, ¿no? O sea, estamos viendo que cada vez está más difícil todo el tema de los recursos, todo el tema, entonces trabajar desde las tradiciones, hablando de cuidar el agua, hablando de recordar y volver a la fuente primordial de lo que es la naturaleza, ¿sí? Y empezar a entender que todo tiene vida, ¿no? No podemos asumir que la naturaleza la podemos usar
en nuestro beneficio y no pasa nada, porque ella también es un ser vivo que está sintiendo y está en comunicación con nosotros. Entonces, algo que los abuelos recuerdan siempre en tradición nativa es si acabas con el agua, si acabas con el petróleo, que es la sangre de la tierra. Mucha gente habla de la sangre como el agua, pero realmente la sangre de la tierra es el petróleo. Si la sacas y la drenas, o sea, si te visualizas tú y te sacas toda esta sangre, ¿qué pasa contigo, no? Ya no vas a estar. Y eso está pasando con la tierra. Y si ella no está, nosotros no estamos, ¿no? Entonces es como que tomar conciencia de qué es lo que necesitamos nosotros, volver a reconectar, volver a acordarnos que somos parte de un tejido importante, con plantas, con minerales, con animales, con la humanidad en general. Eso en tradición se conoce como todas mis relaciones. ¿Sí? Entonces somos un gran tejido, y si falta una puntada, ese tejido va a empezar a fallar, ¿no? Entonces trabajar en estos proyectos de toma de conciencia, realmente hacer la resistencia no es salir a las calles a gritar y hacer desmadres así y rayar todo, sino realmente es proponer mundos nuevos, ¿no? ¿Sí? Es generar semillas, es volver a la tierra. ¿Qué pasa si volvemos a enseñarle a los niños cómo se siembra una planta? Si volvemos a enseñarle a los niños cómo conectarse con los elementales, ¿no? Sí, les cambia la película, ¿no? O sea, vemos ahora como muchos de los adultos, a mí me llamaba la atención a un joven que le preguntaban de dónde viene la leche y el muchacho decía de la nevera, ¿no? Y es, a ver, como que del refri, ¿no? No, hay un proceso, como que nos desconectamos tanto que creemos que todo está dado. Que es muy instantáneo cuando en realidad el proceso es muy rico. Como lo dice usted, el paralelismo de agarrar el carboncillo y dibujar. Se siente que se conecta con, pues, saber de dónde vienes, dónde estás sentado, qué comes, qué respiras, ¿no? Creo que es muy... El paralelismo y también se ve que estamos en la época de la información y a la vez hay mucha desinformación. Es tanta que creo que deberíamos de pasar a una época más de conciencia, ¿no? De estar como checando toda esa información que está llegando. Pero pues esta plática muy interesante, la verdad, un artista muy bueno, que apreciar sus obras y disfrutarlas. Les invitamos también, va a tener una exposición, ¿no hemos entendido? Sí, vamos a estar en el 7 de octubre. Presento la exposición Curacas, cargador de espíritu. ¿Sí? Curaca es un nivel en tradición de hombre de conocimiento, ¿no? Que estaba en conexión con los espíritus. Va a ser en Casa Salce, que queda por Camelinas. Que queda por Camelinas, sí. Y pues tenemos el apoyo de la Secretaría de Cultura de Michoacán, y la parte de artes plásticas nos está dando todo ese acompañamiento. ¿A qué horas va a estar la exposición? Empezamos 6:30, ¿sí? Abrimos puertas a las 6:30. Voy a estar haciendo un performance que va a tomar un tiempito, entonces estaría bien bonito, bien padre, como dicen aquí, que estemos para verlo desde el comienzo, ¿no? ¿Sí? Porque va a ser como la apertura a la exposición. Y pues ahí ya van a poder, digamos, entender un poco más de cómo se integra todo, ¿no? Cómo se integra el trabajo ceremonial con el trabajo del arte y cómo realmente la vida es eso, ¿no? Se amalgama todo el tiempo, ¿no? Son como varias capas que al final lo ves de lejos y dices, wow, qué padre, toda la colección de obras que tenemos con Sí. Pues bueno, un gusto que nos haya acompañado y los invitamos a que puedan apreciar su obra, un poquito del arte de la transformación. Y pues ya saben, el 7 de octubre les vamos a dejar la información para que puedan darse una vuelta y pues, disfrutar. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. A ti. Gracias. Bueno, muy contento.